Bueno, en esta oportunidad, y ya habiendo avanzado en todo o superado todo, cronológicamente toda la etapa de investigación, incluso la audiencia de control de imputación y que fue preparatoria del juicio, vamos a empezar a conversar sobre las técnicas de litigación. Yo insisto en hablar el lenguaje de la litigación para hablar de todas las etapas y todas las destrezas que uno tiene que adquirir para encarar las audiencias que ordenan este nuevo proceso penal acusatorio. Entonces, el título que quise poner a esta cápsula, a esta última cápsula, tuvo que ver con las técnicas de litigación penal adversarial aplicadas puntualmente al juicio oral. Y espero que también ser clara en ver la trascendencia o la importancia de un exhaustivo trabajo en la audiencia preliminar, cómo vamos a ver sus frutos o sus falencias o sus aciertos cuando lo veamos en la producción de la prueba en marco de sistemas orales, ¿sí? Bien materializado en el juicio oral. Aquella cuestión potencial preparatoria, ¿sí? Ver cómo la puedo llevar adelante en el transcurso del juicio. Es muy importante pensar, esto creo que el doctor Ceballos lo dijo en la primera cápsula que compone este módulo, es que todo proceso de implementación de una reforma procesal implica no solamente cambios normativos, o sea, indica cambios normativos, las reglas empiezan a ser otra, cambio de código de procedimiento, pero también en cambios en los roles de las partes, en la dinámica de los roles de las partes, los cambios en la gestión, en la organización. Sí, en el organigrama esto debería responder a un nuevo esquema incluso de leyes orgánicas de los poderes judiciales para responder a la lógica del sistema acusatorio y fundamentalmente, primordialmente y casi de más trascendencia, podría decir, yo los puse acá, todos este tipo de desafíos en un pie de igualdad, pero el tema de las prácticas, yo creo que los grandes detractores de los procesos de reforma son los operadores en sus prácticas. No queremos pensar los sistemas de manera comparativa con el anterior. Yo quiero presentarles o que pensemos como si, no, como si estuviéramos limpios, no contaminados de cómo era análogamente en un proceso escrito mixto, sino que pensemos en un nuevo sistema procesal y estemos como si fuéramos principiantes, viendo cuáles son los desafíos para enfrentar los juicios de un sistema acusatorio adversarial. Lógicamente hay que pensar la metodología de la audiencia, ¿no? La audiencia es lo que va a reemplazar al expediente como herramienta, ¿sí? Como reservorio de información. La audiencia va a ser un ámbito que no solamente tiene que ver con el encuentro de las partes, sino que tiene que ver con un encuentro dinámico donde las partes le brinden información de calidad al juez, información argumentada, fundamentada, que permita la confrontación, el control de esa información por parte del otro protagonista de este evento, ¿sí? Del otro adversario procesal, de manera dinámica, el control de uno por sobre otro, que le permita al juez en el contexto de esa controversia obtener la calidad de la información necesaria para tomar una buena decisión. Entonces, es ese espacio donde, creo que lo dije en la cápsula anterior, donde realmente permite que las partes ejerzan plenamente sus derechos. Y de alguna manera, de un conjunto de audiencias preliminares que son más argumentativas y no son propiamente de producción de prueba, se puede producir prueba en términos de la discusión, a lo mejor de la legalidad de una determinada medida. Se puede producir prueba en pos de pensar en una atenuación de la medida coercitiva o de la aplicación o no de una medida coercitiva, pero en realidad el espacio propio, natural para la producción de prueba
es esta etapa del proceso, yo digo el corazón, el núcleo duro del proceso, que es el juicio oral. Entonces, acá donde vamos a ver exponencialmente los principios rectores de un sistema acusatorio en su máxima expresión. La oralidad plena, no hay expediente, no hay documentos, toda la información se vuelca de manera oral en la audiencia. Hay una inmediación, un contacto directo de la persona que va a tomar el órgano jurisdiccional, vamos a hacer así para también pensar en el jurado en algún momento, ¿no? El contacto directo del órgano jurisdiccional con la información que las partes tienen para aportarle. La contradictoriedad de la contradicción, ¿no? El debate, la interacción y el control recíproco entre los litigantes o adversarios procesales y la publicidad que excede lo que tenga que ver con abrir las puertas de una sala de audiencias a que ingrese el público, ¿sí? O permitirle a los familiares de imputado, de la víctima presenciar, sino que tiene que ver con que se entienda todo lo que está sucediendo en una audiencia. El desafío más grande que tenemos es la publicidad desde el punto de vista, porque es una exigencia constitucional, la publicidad de los actos de gobierno por parte de los operadores, por parte de los técnicos, de asegurar un lenguaje claro, sencillo, de cara a la sociedad. Estas prácticas, entonces, estos cambios en las prácticas, ¿qué nos exigen? eh, Desde el idioma de la litigación, como les venía refiriendo, la capacidad de planificar estratégicamente el caso, la capacidad de tener este mapa que es nada más ni nada menos que nuestra teoría del caso, este vínculo, esta relación concatenada entre hechos, prueba y derecho. Yo no voy a poder acreditar hechos si no tengo evidencia respaldatoria. Y de la misma manera, esa evidencia respaldatoria que me va a acreditar determinadas preposiciones fácticas deben abastecer los elementos objetivos de determinado tipo penal. Todo este análisis ya lo vine haciendo en la etapa anterior, lo materializo y digo, bueno, ¿cuál es la utilidad de esta teoría del caso en el juicio? Entonces, acá vemos, ¿para qué quiero la litigación? ¿Para qué necesito generar, practicar, conocer destrezas de litigación al momento de enfrentar el juicio oral? Justamente para obtener e introducir la información. La herramienta que yo necesito para producir esa información, que ya no va a llegar al juez, el juez no va a leer ningún documento, ningún acta, ninguna testimonial. El juez no va a tener nada que leer. El juez, hablo como órgano de juzgamiento, con lo único que va a contar para tomar su decisión es con la información que se produzca como fruto del litigio, como fruto de la controversia a través de la inmediación. Y obviamente decimos, bueno, ¿para qué me sirve esta teoría del caso? Y justamente para esto, para ver cómo produzco toda esa información que tengo contenida en las evidencias, la tengo en las actas, la tengo en los testigos que voy a traer al juicio, la tengo en el resultado de las pericias. ¿Cómo voy a producir toda esa información de manera oral? ¿Cuál es la mejor manera? Y esto es la base de la producción de prueba en el juicio, es el testimonio. ¿Sí? La base del juicio es la prueba testimonial. Y el objeto, la herramienta a través de la cual yo produzco esa información es a través de los interrogatorios. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver puntualmente cómo deben ser esos interrogatorios desde la lógica de un sistema acusatorio adversarial, ¿no? De lo que tiene que ver con el examen de los testigos y el contraexamen de los testigos, sean testigos legos, testigos expertos, peritos propiamente dichos. ¿Sí? Hay diferentes técnicas de interrogación, técnicas del interrogatorio para el abordaje de estas declaraciones testimoniales, para llevar adelante la producción de estas declaraciones testimoniales y también para controlar aquellas declaraciones testimoniales de los testigos aportados
por mi adversario procesal. Y obviamente después es otra de los tips o las destrezas que yo ejercito a través del conocimiento de la litigación, es justamente ya una vez obtenido y una vez producida esa información, cuál es el uso estratégico, ¿no? y efectivo de esa información en el juicio. Y para esto tenemos los alegatos de apertura y los alegatos de clausura. A partir de ahora lo que voy a hacer es tratar sucintamente, muy sucintamente, en el escaso tiempo que tenemos en esta cápsula, pero que sí puede conglomerar todo lo que tiene que ver con las técnicas de litigación aplicadas al juicio. Entonces, ¿qué me va a dar litigación? Cómo construir mi teoría del caso, cómo examinar a mis testigos, ¿sí? Examinar a mis testigos quiere decir que yo voy a proponer testigos que me van a dar información para acreditar los hechos que yo prometí que a mí me conviene acreditar, ¿sí? Voy a extraer información del testigo, extraer información y fortalecer mi credibilidad como litigante, la credibilidad de los hechos que yo dije que iba a probar. También me va a ayudar mi teoría del caso y las técnicas de litigación a ver cómo controlar a la información que no me conviene que ingrese al debate, que me juega en contra a mi teoría del caso y cómo controlar o poner en tela de juicio la información que esté aportando la contraparte. Obviamente, y el gran tema, cómo utilizar la prueba material y documental, todo eso que hasta ahora se lo dabas al juez para que lea, eh, informes de entrecruzamientos telefónicos, pericias cromatográficas en el caso de causas de drogas, eh, eh, no sé, balances contables, bueno, toda un arma de fuego, toda esa prueba material y documental, de qué manera yo la voy a introducir en el juicio. En realidad, no la prueba en sí, sino siempre este concepto de la información que esa prueba aporta, de la información que es útil para acreditar los hechos que yo quiero acreditar en el debate. Y obviamente proveer al tribunal desde un punto de vista del cual analizar toda la prueba que yo voy a producir. Entonces, si tengo que discriminar y puntualizar y de a fuerza cuál es la utilidad de la teoría del caso en el juicio oral, me sirve para formular el alegato de apertura. Si yo armé mi teoría del caso discriminando con preposiciones fácticas cuáles son los hechos que yo quiero acreditar, obviamente me van a colaborar para que yo elabore mi alegato de apertura, que ahora vamos a ver técnicamente cómo corresponde que sea. Obviamente, al desarrollo de mis interrogatorios para obtener toda esa información, si yo tengo las preposiciones fácticas en mi teoría del caso, yo voy a saber qué preguntarle a cada testigo para ir como haciendo un checklist de aquellos hechos que fui acreditando y con quién, ¿sí? Y obviamente atacar aquellas aristas o aquellos elementos aportados o aquella información que van a aportar los testigos de la contraparte que me ponen en tela de juicio mi hipótesis o mi credibilidad. Entonces, también a partir de ahí, este juego de formular objeciones, que es algo muy novedoso en nuestra cultura jurídica, no estamos muy acostumbrados a manejar dúctilmente el tema de las objeciones, que también vamos a ver de qué se tratan, y obviamente toda esta construcción que me va a llevar a mi conclusión final, a mi última oportunidad de convencer, que va a tener que ser la valoración concatenada de todo en mis alegatos de clausura. Entonces, vamos a la audiencia de debate y vamos a discriminar todos estos elementos que yo les acabo de presentar. El alegato de apertura, cómo hacer un alegato técnicamente correcto desde la litigación, ¿sí? Piensen que es la presentación del caso. Piensen que el tribunal no conoce el caso. Hablo tribunal, a lo mejor no fue la terminología más feliz, hablo de el órgano jurisdiccional al que yo le estoy presentando el caso, no lo conoce. Entonces, yo le tengo que presentar los hechos, o sea, decir cuáles van a ser los hechos que yo voy a acreditar para también darle un parámetro al juzgador desde qué lugar quiero que valore la prueba que yo voy a producir. ¿Se entiende? Yo le doy los parámetros. Señor juez, señores jueces, estos son los hechos
Y esto, la valoración de la prueba o la prueba que uno va a producir tiene que tener un vínculo directo con esa hipótesis que yo planteé liminarmente, esta promesa de los elementos de convicción y de mi teoría del caso o sea, le aseguro al tribunal que voy a poder probarlo en el transcurso del juicio. Los jueces no conocen el caso, es muy importante el tema de la primera impresión, del primer momento. Obviamente, estratégicamente es adelantar incluso las debilidades del caso, porque eso fortalece mi credibilidad. Yo acá voy a trabajar por la credibilidad. El juicio es una lucha por la credibilidad de la prueba. Todo tiene que estar centrado, yo tengo que estar concentrado como litigante en que voy a convencer, voy a fortalecer mi credibilidad, ¿sí? Obviamente también lo que tiene que ver el alegato de apertura con el respeto a la congruencia, principio básico del derecho de defensa en juicio, ¿sí? Entonces el litigante va a anunciar lo que va a hacer, ofrece su punto de vista. ¿Se acuerdan? En algún momento yo mencioné que son las teorías del caso son diferentes versiones sobre los mismos hechos. Bueno, yo acá tengo la oportunidad de mostrarle al juzgador cuál es mi versión sobre los hechos, ¿sí? Que seguramente debería diferir de la versión de mi adversario procesal. Despertar interés, por eso la importancia también de ser sucinto, concreto, sintético y fuerte, ¿no? Considerar la importancia de esta primera impresión, ser modesto, ¿sí? Ser modesto, otra de las características que tenemos que tener los litigantes, la modestia, no prometer más allá de lo que voy a poder probar o que no sé que voy a poder probar, ¿sí? Es muy importante contar esta historia eh, identificando a los intervinientes, humanizando el conflicto, no hablar de imputado, de víctima, de ir presentándole a los protagonistas de este conflicto. Eso ayuda mucho a generar esta idea de película, ¿no? Que voy a ver en el juicio. Pero eso tiene que ver con la humanización de los conflictos, en no hacer referencia a víctima, imputado y demás, sino en personalizarlo y humanizarlo. Una vez que yo presento mi caso, voy a empezar con la producción de mi prueba. ¿Sí? En general, obviamente, empieza con el examen directo de la acusación, porque es el que tiene la carga de la prueba, de acreditar, de romper con el principio de inocencia, y siempre en segundo término lo va a hacer la defensa. Entonces, en la dinámica del juicio va a primar la producción de la prueba de cargo, la prueba acusatoria, y con el control de la defensa, y en una segunda etapa, por decirlo de alguna manera, de contar con prueba autónoma y con una teoría del caso autónoma, la defensa presentará su prueba y que estará sometida también al contralor de la acusación. Esa sería de alguna manera el orden lógico del proceso acusatorio. Una acusación y la oportunidad no solamente de controlar la prueba de cargo, sino después de generar su propia hipótesis y defender y probar una hipótesis alternativa de los hechos, una hipótesis diferente por parte de la defensa. O, lógicamente, lo que se llaman defensas pasivas, solamente puede, o sea, no tiene obligación la defensa de presentar una teoría del caso autónoma, pero yo digo que siempre corre con ventaja, ¿no? La defensa que pueda hacerlo, pero no es una exigencia procesal ni constitucional, ¿sí? Sí va a tener la posibilidad de controlar a la contraparte. Entonces, yo como litigante, independientemente del lugar donde esté, empiezo trabajando sobre la acreditación de los hechos que yo quiero acreditar, la promesa que hice en el alegato de apertura. Comienzo la producción de la prueba en este sentido y con la misma lógica, ¿sí? Entonces, como les decía, el testigo es la principal fuente de información en sistemas de oralidad, y yo voy a obtener la información a través del interrogatorio, ¿no? Se habla de testigo propio, por eso no lo voy a ahondar ahora, pero esto de testigos comunes, cuando muchas veces la defensa adhiere al a la prueba de la fiscalía. Sí, desde la lógica que cada uno tiene sus versiones,
no tiene mucho sentido esto de los testigos comunes, salvo que esos testigos podamos desdoblar los bloques de información que van a aportar. Pero en general, si yo elijo un testigo y ofrezco un testigo como propio de lo que yo quiero acreditar, es raro que ese mismo testigo pueda aportar información útil para la contraparte. Porque si el mismo testigo aporta información útil, lo más probable es que esa información se acuerde probatoriamente, porque no habría controversia si le sirve a ambos litigantes. No sé si llego a ser clara en vislumbrar la lógica de esto. Entonces se habla de testigo propio, es aquel que va a aportar información que me es útil para acreditar los hechos que yo quiero acreditar y que prometí que iba a acreditar. ¿Sí? Entonces, también esto exige la preparación, ¿no? Tanto del litigante para saber qué preguntas tengo que hacer puntualmente para que la importancia o el protagonismo no lo tenga yo como litigante, sino que lo tenga el testigo, porque a mí lo que me interesa como litigante es que el órgano jurisdiccional le preste atención a lo que el testigo está diciendo, porque lo que el testigo está respondiendo es lo que a mí me sirve para acreditar los hechos. Entonces, preparación del testigo es enseñarle, no decirle lo que tiene que decir, ni que oculte lo que, no, no, nada, ni que tiene que mentir, nada más lejos de eso. Preparar al testigo tiene que ver con contarle cómo es la dinámica de una audiencia para que declare con la mayor libertad, con la mayor tranquilidad posible, para que la calidad de su información sea buena. Una persona que está nerviosa, que está desatenta, que está, y bueno, la calidad de la información no va a ser igual si declara en libertad, con espontaneidad, con cierto halo de contención. Entonces, eso tiene que ver la preparación de los testigos y la preparación del litigante, quien también tiene que conocer a su testigo porque es conocer su prueba. ¿Sí? Obviamente, la única pregunta y el único tipo de pregunta que no se puede hacer en un examen directo es la pregunta indicativa. ¿Cuál es la pregunta indicativa? Aquella pregunta que contiene información. O sea, ¿era blanco el auto que usted vio? Y que el auto era blanco no lo tiene que decir el litigante, sino que lo tiene que decir el testigo. Y a lo mejor esa información es útil, muy útil para el caso, porque necesitamos como litigante acreditar que el auto era blanco, y si yo lo pongo en la pregunta, es materia de objeción. Porque, insisto, los dichos de los abogados no son prueba. La prueba es lo que el testigo declare en el juicio. Entonces, si yo tengo que hablar de una estructura del examen directo, primero es muy importante saber que cuando siento a una persona frente al órgano jurisdiccional, eh, tengo que por lo menos acreditarlo para que sepa qué es acreditarlo, o sea, saber quién es esa persona, qué me va a aportar. Si es el vecino, si yo dije que el vecino fue un testigo presencial de los hechos, y digo, bueno, señor, ¿quién es usted? Soy el vecino. O sea, entonces uno empieza a armar, en base a la información que aporte ese testigo, empieza a armar su película, ¿no? Su versión de los hechos. Obviamente también puede ser por bloques de información, ¿sí? Puede ser ordenar la estructura del interrogatorio, así cuente cronológicamente, o bloques de información sobre la relevancia o la importancia de lo que yo quiero acreditar y el impacto que quiero generar. Entonces es un trabajo sumamente minucioso, de alta concentración. Yo tengo que tener muy claro cuál es toda la información que tengo que obtener de este testigo. Tengo que tener clarísimo para qué lo quiero, hacer las preguntas puntuales, conducir el interrogatorio de una manera elegante y humilde, ¿sí? Sin soberbia, sin exceso de protagonismo, porque el único objetivo es que el testigo diga todo lo que yo necesito que diga. ¿Sí? Y obviamente todo lo que tiene que ver con la introducción de prueba material. Si yo quiero introducir este teléfono iPhone, y bueno, yo no puedo decir, bueno, que mágicamente esto formó parte del hecho. No, este teléfono tiene que ser introducido, y que este teléfono sea el teléfono del caso, que tenga relevancia para el caso, lo tengo que introducir a través de un testimonio. Lo mismo, perdónenme, pero lo mismo lo que tiene que ver con documentos, con actas, o sea, todo lo voy a hacer, toda la prueba material y documental la hago a través del examen directo. Ahora, ¿qué es el contraexamen?
El contraexamen no es la reiteración del examen directo por parte de la contraparte para que pise el palito, volverle a preguntar lo mismo, no, no, no. Eh, Quiero desmitificar las chicanas. Acá las chicanas van en contra de la credibilidad del litigante, ¿sí? No es más astuto en preguntándole de nuevo para hacerlo dudar. O sea, se trata de que el testigo aporte información de calidad. Y se trata de la oportunidad de yo poner en tela de juicio a través del contraexamen al testigo o al testimonio. Esos son los dos objetivos, los únicos dos objetivos del contraexamen. Yo no voy, es raro que se puede acreditar mis propias preposiciones fácticas, es muy raro, pero no, no está prohibido. Pero sí lo que tengo que tener en claro es que yo, frente a un testimonio que está acreditando hechos que son perjudiciales para mi teoría del caso, yo tengo que atacar a través del contraexamen, poner en tela de juicio al testigo en sí, por sus conductas previas, por intereses en el caso, por afinidad con alguno de los protagonistas, por lo que sea, o desacreditar su testimonio, sus inconsistencias, sus inverosimilitudes en los datos aportados, si existe algún tipo de contradicción, tanto en lo que dijo antes como en lo que está diciendo ahora, o en el mismo, en la misma declaración, si hay cosas que a lo mejor no están quedando claras o son contradictorios, pero en realidad lo que yo necesito es desacreditar, quitarle credibilidad a esa información o a la persona que la aportó, fundamentalmente. Entonces, también ponemos a pensar cuando hablamos de esto y decimos, bueno, ¿y qué hacemos con todas las declaraciones? ¿Qué hacemos con estos documentos? Bueno, pensamos en dos cuestiones desde la litigación bastante claras. Una tiene que ver con las declaraciones previas. ¿Puedo usar la declaración testimonial anterior, la que yo tenía en papel y a través de la cual yo armé mi teoría del caso? Sí. ¿Sí? Las declaraciones previas para mí son cualquier, o sea, desde una tesis amplia, es cualquier tipo de manifestación que el testigo haya hecho con respecto al caso. Hablo de un chat, hablo de declaraciones en la televisión, hablo de videos publicados en YouTube, lo que sea que haya hecho referencia al caso, yo lo puedo confrontar con el testigo. Obviamente, toda confrontación o el uso de la declaración previa, primero que no puede sustituir lo, de que está, lo que va a valer como prueba es lo que está declarando en el juicio. Y por otro lado, lo que también tengo que analizar, que eso puede tener un alto costo de credibilidad. Entonces, si yo estoy haciendo un examen directo, tengo que pensar si y quiero refrescar la memoria del testigo porque no está diciéndolo, tengo que analizar estratégicamente si me conviene o no poner en tela de juicio su credibilidad. ¿Sí? Si no se acuerda del color del auto, como fui diciendo ahora, y si para mí es trascendente, es preferible resignar un poquito en la lesión de la credibilidad y hacerle leer un extracto de su declaración testimonial o ver un video, ¿sí? Para que el testigo diga, ay, sí, perdón, estoy nervioso, el auto era blanco, me olvidé, pero si lo dije ahí era blanco. O en el caso del contraexamen es muy utilizado para marcar contradicciones y romper la credibilidad del testigo del testimonio. Entonces, estratégicamente tenemos que saber que estos mecanismos no son impunes, pero y generan un costo alto para el litigante cuando es propio, pero es una evaluación permanente de costo-beneficio. De la misma manera, la prueba material, objetos, escritos, películas, fotografías, todo lo ingreso y análogamente a lo mejor el tema de testigos legos, testigos expertos y peritos, hay formas particulares y técnicas de litigación particulares para desarrollar interrogatorios de este tipo de testigos, ¿no? Acá no lo vamos a ver, lo importante es pensar que no tengo expediente, que no tengo lo que llama teoría de la desconfianza, o sea, yo no voy a decir que este es el iPhone de Mariana porque lo dice el abogado, alguien me tiene que acreditar por qué este es el iPhone de Mariana, ¿sí? Entonces, desde esa lógica, nada existe, todo es lo que se produce en la audiencia y se acredita en la audiencia. ¿Ven? La lógica de la desconfianza ingresan al juicio en el contexto de la declaración testimonial. Se acreditan a través de la declaración testimonial. ¿Por qué? Porque los dichos de los abogados no son prueba. ¿Sí?
Entonces, no queremos que nos desacrediten. Después la técnica de las objeciones, ya estoy casi sobre la hora, entonces no quiero expedirme mucho más que esto, pero sí lo que tenemos que pensar que el tema de la objeción es un instituto que nosotros no tenemos la gimnasia de utilizarlo en los juicios orales, pero sí tenemos que pensar, si tenemos que definirlas de alguna manera, que son incidencias en la oralidad, o sea, son controles que los litigantes hacen en el momento que la prueba se está produciendo y evitan que ingrese al juicio prueba inadmisible o de mala calidad. ¿Sí? Por eso, doy como ejemplo la pregunta sugestiva en el examen directo. No, ¿es blanco el iPhone de Mariana? No. ¿De qué color era el iPhone de Mariana? Y que el que diga blanco lo tiene que decir el testigo. ¿Sí? Obviamente todo lo que son preguntas que puedan a deteriorar la calidad de la información que se aporta, que engañen, que tergiversen la realidad, que sean confusas, ambiguas, ¿sí? Todo ese tipo de preguntas son impertinentes tanto en un examen directo como en un contraexamen. Lo importante de rescatar es que vos no podés hacer preguntas sugestivas, no indicativas en un examen directo, pero que son las bases del contraexamen. ¿Sí? Entonces, en el contraexamen tengo toda la libertad para preguntar, utilizo la información que yo aportó el testigo, que es la que yo quiero controvertir a través del examen directo, y lo que sí tengo prohibido es toda pregunta que pueda deteriorar la calidad de la información. Como corolario y para terminar, toda esta información que yo produje a través de las testimoniales, sumado a toda aquella prueba material, pericial, eh, documental, o sea, toda la información contenida en esta evidencia de manera diferente y que ya la produje en el juicio, va a formar parte de mi alegato final. A diferencia del alegato de apertura, que es objetivo, el alegato final es argumentativo porque yo, terminada la producción de la prueba, lo que yo hago es una argumentación concatenada, una valoración global de toda la prueba que se produjo en el juicio, valoración sobre la prueba, ¿sí? No me puedo ir de ahí, ¿sí? Valoración sobre la prueba. Digo qué hechos se acreditaron, explico por qué, esta es la base fundamental del alegato de clausura, esta, como digo, argumentación concatenada de toda la prueba que se produjo y obviamente es como obligado o indispensable sugerir algún tipo de conclusión sobre la prueba para sugerirle al juzgador que valore la prueba en los términos que yo lo estoy haciendo como litigante y que me favorecen mi teoría del caso. Obviamente también se discuten estos términos, fijados los hechos, porque lo que se discute son hechos, ¿sí? Quiero esto que quede bien claro. Yo todo el juicio lo que voy a acreditar es hechos y la participación o no del acusado en esos hechos. Existencia de los hechos y grado de participación o no en esos hechos. Grado de culpabilidad en términos jurídicos de esa persona o no en esos hechos. Y obviamente acá yo traigo a colación la base jurídica, mi teoría jurídica, basada justamente y explicar por qué se terminó acreditando que ese delito es ese delito o no, y después, como si fuera en un orden, también litigar la cesura, que es algo que no suele hacerse. La cesura rara vez se litiga, pero la idea es litigar esta cesura. ¿Qué es la cesura? Después que yo ya tengo el tipo de delito por el cual a lo mejor se ha acreditado o el tipo de estructura jurídica, decir, bueno, si avanzamos en esto, sobre todo si soy eh, querellante, decir, bueno, este es litigar la pena, ¿no? Entre máximos y mínimos, la discusión entre agravantes y atenuantes genéricos de la pena y su modo de ejecución. Me parece importantísimo estructurar este alegato final, será el juez el que ordene estas discusiones, pero
se potenciaría muchísimo más y le daría muchas más herramientas al juez. Y aparte, como litigante, empiezo a limitar al juez entre qué situaciones tiene que expedirse para tomar la decisión. Obviamente, la idea es el mensaje claro, ocupar poco tiempo como tips de litigación pura y dura, ¿sí? Evitar información superflua, utilizar detalles que sean trascendentes, analogías, preguntas retóricas, argumentar conforme a la experiencia y al sentido común. El uso de medios audiovisuales, el uso de medios gráficos es algo que no se suele utilizar demasiado en los juicios y es sumamente enriquecedor para el órgano de juzgamiento. Así que con esto, en un brevísimo y en apretada síntesis, quise presentarles únicamente estas destrezas y estas habilidades que nosotros deberíamos desarrollar como litigantes y también los jueces, conocer muy, muy de fondo las reglas de la litigación en los juicios orales del nuevo sistema acusatorio adversarial. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir esto con ustedes.